Buenas noches, hermanos. Dios lo bendiga a todos. Reciban paz de parte del Señor. Un honor para mí hoy estar llevando esta prédica enseñanza. Mi nombre es Berenice Camarena, del Ministerio Ciudadano del Cielo, Ministerio Apostólico de Sanidad y Liberación, bajo la dirección del Espíritu Santo y los pastores Fran de la Cruz, Neri Carmona. Hoy estaremos hablando bajo el tema la oración. Cuando estaba buscando la palabra dije, wow, este tema de verdad de mucha importancia. Es un tema muy importante donde cada persona debe de aprovechar de lo que estaremos hablando hoy, la oración. Como cristianos debemos de saber la prioridad que tenemos nosotros en cultivar lo que es la oración, en cultivar lo que es nuestra relación con Dios. Y una de las mejores maneras como lo podemos hacer es crecer, andar de la mano con Jesús. ¿Cómo? A través de la oración. Vamos a ver qué es orar. A través de la Biblia vemos claramente que orar es hablar con Dios, comunicarnos con nuestro Señor. Orar es nosotros tener una comunicación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Orar es nosotros tener una relación con el Señor, una relación estrecha, porque mientras más oramos, más estamos en contacto con el Señor. Vamos a leer la palabra en Mateo 6, del 5 al 8, donde Jesús habla sobre la oración. Y busquemos Mateo 6, del 5 al 8. Nos dice, leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jesús y la oración. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrar la puerta, ora a tu Padre que está en el cielo, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Seguimos hasta el 8. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensa que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ello, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros les pida. Ahí nos está hablando el Señor de cómo debemos de hacer la oración. El Señor sabe las necesidades de cada uno, de cada persona. El Señor sabe las necesidades, pero nos lo está diciendo ahí, que debemos de pedírselo y no repetición, sino pidiéndosela en humillación y pidiéndosela en los secretos de nuestra habitación. Porque todo, como cristianos y aquellos que no han aceptado al Señor, pero que yo sé que muchas veces oran por lo menos antes de dormir, tienen que tener un lugar un lugar secreto donde hacer sus oraciones para comunicarse con el Señor, donde sentir su presencia, donde sentir la respuesta muchas veces, porque cuando oramos el Señor nos da respuesta. Si le place, el Señor nos da respuesta. Amén. Entonces aquí vemos que la oración entre nosotros y Dios nos impresiona. Nuestro corazón a veces no tiene una actitud correcta de lo que debemos de sentir al momento de orar, lo que buscamos. Al orar, nuestro deseo más grande debe ser pasar tiempo con Dios y hablarle al Señor con sinceridad desde lo más profundo de nuestro corazón. El Señor, como decía la palabra, conoce
conoce la necesidad que antes de nosotros pedirla. Pero como todo buen padre, el Señor le place escuchar la voz de sus hijos. Al Señor le place escuchar tu clamor. Al Señor le place escuchar tu necesidad. Vemos que en la oración debemos de cada día fortalecer nuestra relación con Dios, acercarnos más a Él y pasar más tiempo con Él. Es lo que se busca a través de la oración, buscar más tiempo con el Señor, buscar más tiempo en su presencia, compartir con Él, que Él habite en nuestro corazón. Oremos porque todos los días debemos de orar para que nuestra relación con el Señor sea cada día más unida, sea importante para nosotros. ¿Por qué? Porque en la oración hay poder. Entonces, ¿cómo oramos? Buena pregunta. Puede que nosotros entendamos la importancia de lo que es la oración, pero muchas veces, a veces no sabemos cómo orar y cómo pedirle al Señor. La Biblia nos da ejemplo de cómo debemos de orar al Señor, y lo encontramos en Mateo 6, del 9 al 13, donde mismo comenzamos la palabra, donde el Señor nos dejó escrita la oración por excelencia, que es la oración del Padre Nuestro, donde nos dice en el 9, vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y también en la tierra. El pan nuestro de cada día, y dánoslos hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a vuestros deudores. Y no nos metas en tentaciones, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La oración que debemos de tomar como ejemplo. Nosotros los cristianos, ya cuando llegamos a los pies de Cristo, vamos adquiriendo conocimiento de cómo debemos de orar. Pero tú que hoy me estás escuchando y que tú no has recibido al Señor, no lo has confesado como tu Señor y tu Salvador, ahí hay un ejemplo. El Señor dio un ejemplo para que tú todos los días al acostarte, a levantarte, por lo menos saque 3-4 minutos para tú orarle al Señor, para tú orar ese Padre Nuestro, esa oración por excelencia que Él nos dejó escrito. Y como podemos hacerlo, también usted puede hacerlo de manera comenzando esa oración con una alabanza, con una adoración de humillación ante el Señor. Entonces vamos a ver que en el capítulo 6, 9, nos explica, donde dice: Padre vuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos nosotros iniciando esa oración con una alabanza y una adoración al Señor. ¿Cómo? Reconociendo la grandeza que tiene el Señor en los cielos y en la tierra. Y también, ¿cómo lo hacemos? Reconociendo su santidad. Y también, cuando iniciamos, debemos de poner una actitud de humillación importante. Entonces, expresamos nosotros nuestra confianza en Dios. Véngase en nosotros tu reino, haga su voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué pasa luego? Luego nos sometemos a la voluntad del Señor, afirmando que lo mejor que nos puede pasar es que tu reino se manifieste en tu vida y en mi vida, en nuestra vida. Amén. Declarando total confianza de que su reino y su voluntad son lo mejor para nosotros. Porque donde se manifiesta el reino de Dios suceden grandes cosas. También debemos de presentar nuestras peticiones.
Y nos lo dice en Mateo 6:11. Danos hoy nuestro pan de cada día. En la oración del Padre nosotros estamos presentando nuestras peticiones al Señor. ¿Cómo? Pidiéndole al Señor la provisión del día. Él sabe que durante el transcurso del día nosotros tendremos necesidades físicas y que deseamos que Él nos las supla. También es importante reconocer la importancia del perdón cuando estamos haciendo esta oración. Nos los dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Debemos de reconocer nuestra necesidad de perdón y su gracia. ¿Cómo? Examinando nuestro corazón para saber si hemos estado dispuestos a perdonar y ofrecer gracia a los que nos han ofendido, perdonar a los que nos han ofendido. Importante, perdonar a los que nos han ofendido. Sabemos que estamos agradecidos por el perdón de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, también en la oración pedimos victoria sobre la tentación del mal. Cuando nos dice, y no nos deje caer en tentación, sino líbranos del maligno, no nos deje caer en tentación. Pedimos al Señor la ayuda y la protección ante las tentaciones que el enemigo nos pone día a día. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar firmes en Él. Le pedimos que nos proteja. Todos sabemos que el Señor es único y que puede protegernos, librarnos de las tentaciones y de todos los ataques del maligno. El Señor es soberano. Al final, cuando estamos orando el Padre nuestro, volvemos a alabarlo. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Finalizamos también dándole una alabanza y adoración a Dios, reconociendo que solo Él merece toda la gloria y la honra en la eternidad. Esa oración es una oración ideal para que todos los días, usted que es cristiano, usted que no es cristiano, ore esa oración. Para que usted inicie una comunicación con el Señor, porque es de suma importancia nosotros comunicarnos a través de la oración con nuestro Padre. ¿Por qué debemos orar? Como le decía al inicio, porque la oración nos acerca más a nuestro Padre. Nos da maravillas, nos abre puertas. El Señor trata con nuestros corazones, con nuestra mente. Pedirle su ayuda al Señor en la oración, su sabiduría. En Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Mientras más buscamos al Señor a través de la oración, más se acerca el Señor a nosotros. Es lo que debemos de hacer todos los días, sacar tiempo para nosotros acercarnos al Señor. Esa es la razón por la que nosotros debemos de orar todos los días. También nos dice, para que Dios sea glorificado. En Juan 14:13 dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Dios espera que nosotros le pidamos en oración en su nombre, en el nombre de su Hijo Jesús. Porque cuando nosotros le pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, nosotros estamos deseando que el Señor cumpla lo que nosotros le estamos pidiendo.
pero también nosotros le decimos, te glorificamos y estamos glorificándolo. Al Señor estamos reconociendo que la gloria y la honra es para Él. También no podemos pedir todo lo que se nos antoje al Señor, sino, como les decía, pedir de acuerdo con el deseo para nosotros y para que Él cada día más sea glorificado a través de nosotros en la oración. Porque si nosotros pedimos, recibimos. Y dice que si se le dará, que pidan y se le dará, busque y encontrará, llamen y se le abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Amén. Al que llama se le abre. ¿Quién es de ustedes si su hijo le pide pan le da una piedra? Vemos esta lectura en Mateo 7, del 7 al 9. Entonces, el Señor nos está diciendo claramente que pidamos. ¿Y cómo le podemos pedir al Señor? En oración, pidiéndole perdón, pidiéndole sanidad, pidiéndole liberación. Eso podemos nosotros. Busquen y encontrarán. Busquemos intimidad con el Señor y veremos y sentiremos su presencia. Llamen y se le abrirá. Cuando nosotros decimos, Señor, heme aquí, dispuesto a hacer tu voluntad, tú le estás diciendo al Señor, yo te abrí mi corazón. Te abrí mi corazón para que tú vengas, entres en Él y hagas las cosas que se deben hacer conforme a la voluntad de Él. Porque dice, sigue diciendo, porque todo el que pide recibe. Así que debemos de pedir al Señor en oración, que yo siempre le pido al Señor en oración que traiga a mi familia a sus pies. En su tiempo el Señor lo traerá. El que busca encuentra, el que llama se le abre. Si buscamos intimidad con el Señor, la encontraremos. Si llamamos y clamamos al Señor, el Señor nos responde. Porque Dios es fiel y verdadero y su misericordia es por siempre. Jesús dio ejemplo y lo vemos en Hebreos 5:7. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplica con fuerte clamor y lágrima al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverencia, sumisión. Vemos que Jesús, como el Hijo de Dios, oró. Entonces, debemos de seguir el ejemplo y aprender, orar, buscar intimidad, reconocer que Dios es el que puede escucharnos, que Dios es el que puede abrirnos los caminos, que Dios es que puede ayudarnos, que Dios es que nos da la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, pero debemos de pedírselo. ¿Cómo lo pedimos? En oración. Pedir en oración, como lo hizo Jesús. Oración y súplica delante del Señor. Y vemos que Jesús, aún siendo Dios hombre, cultivó una vida de oración y de clamor, pero también tuvo reverencia, sumisión. Cuanto más sabemos nosotros mostrar ese corazón reverente al Señor y sumirnos a través de nuestras oraciones y de nuestras conversaciones todos los días con el Señor. También debemos de orar para recibir su paz. Dice la palabra, no se inquiete por nada, más bien en tu ocasión, con oración y ruego, presenta sus peticiones a darle a Dios gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tu corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, de 6 al 7 nos dice esa palabra, que el Señor nos da paz, nos da gozo, pero también nos dice que debemos de pedirle.
también nos dice que debemos de ser agradecidos y darle las gracias. El Señor nos da paz cuando nosotros le pedimos que nos dé paz. Todos los días pídale al Señor en sus oraciones que lo llene de paz, que lo llene de su paz y que lo llene de su gozo. Que el Señor da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos lo dice la palabra. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor o vamos en el camino de la mano del Señor, muchas veces tenemos aflicciones, porque tenemos aflicciones, pero las aflicciones ya no son como en el pasado, porque ya el Señor nos da la fortaleza y nos llena de paz. Ya los problemas no los enfrentamos nosotros solos. Ya nosotros entregamos nuestra carga al Señor, como nos lo dice en Mateo. Le entregamos nuestra carga al Señor y ya los problemas, las aflicciones no son como antes que no dormíamos. No, porque nosotros le pedimos al Señor paz. Pídale paz al Señor, que Él se la dará. Todas las preocupaciones llevémoselas, Señor, entreguémoselas al Señor. Démosle las gracias al Señor en las oraciones, porque no tenemos que enfrentar solo las adversidades, los problemas de la vida. Entreguémosela al Señor en confianza, que en Él nosotros recibimos su paz incomprensible, que muestra el cuidado de nuestro Dios. También podemos pedirle al Señor para recibir sanidad física y espiritual, que nos lo dice Santiago 5:15, donde nos dice: la oración de fe sanará el enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiese uno a otro sus pecados y oren uno por los otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Amén. La oración de fe sanará el enfermo. A través de la oración el Señor en su misericordia levanta al enfermo, al caído. Nos da sanidad espiritual, sanidad física. El Señor en su misericordia nos da gozo, paz, sanidad. Entonces, entrégale su vida al Señor, porque cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, todo cambia. Somos nueva criatura en Él. Amén. Podemos llevar ante Dios todas nuestras peticiones. Todas nuestras peticiones las podemos poner en la mano del Señor orándole. Y específicamente todos los días orar para que el Señor nos perdone y nosotros también perdonar. Dios anhela con sanidad física y sanidad espiritual que nosotros demos siempre las gracias. Nos dice en 2 de Corintios 5:1: y por eso nuestra oración es eficaz y tiene poder. La palabra nos lo dice, la oración tiene poder. La oración es importante porque la oración, como le decía, es una alma espiritual donde vamos fortaleciendo cada día más nuestra relación con Dios. Debemos también expresar en las oraciones la gracia al Señor y la misericordia de Él. Dice en Hebreos 4:16: así que, hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. El Señor nos está diciendo que también le pidamos gracia y su misericordia, para cuando estemos débiles, Él en su misericordia nos fortalezca. Mientras más nosotros cultivemos nuestra relación con Dios, más fácil será acercarnos a Él con toda confianza. ¿Para qué? Para hablarle, para presentarle nuestras necesidades. Será cada vez más fácil escucharlo y recibir su misericordia, su gracia y su paz. Debemos preservar la oración.
Importante preservar todos los días, orar todos los días. Imitemos a Daniel, que oraba 3 veces al día. Si usted no puede orar 3 veces al día, ore 2 veces al día. Oren en el Espíritu en todo momento, con petición y ruego. Mantengámonos alerta y perseveren en oración por todos los santos. Efesios 6:18. Orar en todo tiempo, todas situaciones, personas que vengan a nuestra vida, personas que vengan a nuestra mente al momento que estemos orando. Debemos interceder por ellos, por nuestros hermanos en la fe. Es importante pedir al Espíritu Santo las palabras precisas para nosotros orar con sabiduría, de acuerdo con el corazón de Dios. No dudes en acercarte a Dios a través de la oración. Así es que yo te invito a que si tú no has hecho tu oración de fe, que si tú no has aceptado al Señor, hoy tú lo aceptes como tu Señor y tu Salvador y aplique lo que hemos hablado, orar para acercarnos más al Señor. Así que donde tú estás, cierra los ojos y repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora vengo a ti, reconociendo que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ello en tu nombre. Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y borra mi nombre del libro de la muerte donde el enemigo me tenía. Amén. Así que si tú has hecho esta oración de fe, yo te invito que busques un ministerio, una iglesia donde congregarte y que apliques la palabra orando todos los días. El Padre Nuestro puedes orar todos los días. Nuestro ministerio es un ministerio de sanidad, de liberación, un ministerio apostólico profético. Nosotros estamos ubicados en la avenida Inver número 318, Altos de Virella, Cuesta Colorada, encima de Embutido La Ganadera. Así es que nuestros servicios se están llevando de manera presencial los domingos a las 10 de la mañana. Así que te invito que vengas al servicio para que tú puedas ver, tú puedas recibir, puedas sentir el gozo, la paz que da el Señor. Buenas noches y bendiciones para todos.